Se me va a salir lo profesora, discúlpenme, soy profesora de tiempo completo, entonces se me va a salir completamente durante la prédica. El verbo es una palabra que determina acción. ¿Qué acciones tenemos que nosotros hacer para encontrar y aumentar esa medida de fe? Y sobre todo para llegar a eso que estamos anhelando. Yo sé que cada uno de ustedes tiene algún milagro que está deseando, tiene algún plan, un sueño, un propósito. Como decía Juan, algunos se estancaron, algunos están como en stand-by mientras como que todo mejora, pero el Señor no para, el Señor sigue actuando. Así que si nosotros actuamos, Él también actúa. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tenemos que hacer para que nuestra fe se vea fortalecida y aumentada? La primera es arriesgar. Sin fe no hay riesgo. Y sin riesgo no hay fe, ¿cierto? Necesitamos poner a prueba nuestra fe. Necesitamos llegar a esa meta y a ese propósito. Pero tengo que arriesgar algo. De pronto el Señor me está diciendo que tengo que dejar algo, que tengo que alejarme de alguien, que tengo que emprender algo nuevo. De pronto tienes un plan, un propósito en tu mente, ha llegado alguna idea de algo nuevo y necesitamos empezar a actuar por eso. Y necesitamos arriesgar. Y entre ese verbo también está decidir. Pero el Señor necesita que decidamos, necesita que dejemos algunas cosas y que emprendamos otras nuevas, necesita que demos pasos de fe, necesita que nuestra fe se vea que está actuando, ¿cierto? Que de verdad nosotros confiamos en Él. Por ejemplo, aquellos de la parábola de los talentos, que a uno se les dio 5, a otro se les dio 2 y a uno se le dio 1. El que se le dio 5, él se arriesgó, fue e invirtió sus 5 talentos y los puso a producir y logró el doble. Lo mismo pasó con el que tenía 2. Pero el que tenía 1 se llenó de miedo, fue y lo enterró y nunca recibió nada. Cuando volvió el amo, obviamente los que habían invertido, los que habían arriesgado, los que duplicaron ese dinero, pues lograron la aprobación, pero ese que se quedó con uno solo, ese solo se le fue quitado. Entonces es necesario que nosotros arriesguemos, es necesario que nosotros tomemos decisiones. Qué fácil sería pues estar toda la vida sentado y cruzado de brazos y decir, el Señor me da, el Señor me cuida, pero ¿de qué te va a cuidar si no estás arriesgando nada? ¿Qué te va a dar si tú no estás dando para que eso ocurra? Entonces, no nos podemos quedar toda la vida sentados en el sillón pensando en qué pasará, en qué hará el Señor. Pues el Señor no va a poder mostrar su gloria si tú no te animas a arriesgarte. Y eso mismo le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas. Eso está en Mateo 14, 25 al 31. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Y después dice, al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Primero hay que resaltar que Pedro se arriesgó. Fue el único que dijo, Señor, haz que yo también camine sobre el agua, haz que yo vaya hacia ti. Los otros yo creo que estaban llenos de miedo, decidieron no arriesgar. Algunos todavía estarían pensando que el Señor era un fantasma y que de verdad no era Jesús. Y otros pues les daba miedo ahogarse, de pronto ni sabían nadar. Bueno, pero Pedro se arriesgó. Pedro fue más allá y le dijo, Señor, haz que yo vaya. Él confió y tuvo fe. Pero ¿qué pasó? Lo que nos pasa después de que arriesgamos. ¿Será que esto sí va a funcionar? ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Será que voy a perder la platica? Y de ahí en adelante todas las preguntas y dudas que puedan venir a nuestra mente. Y eso me llega al siguiente verbo. Necesitamos confiar. Después de que arriesgamos, pues lo único que nos queda es, ya arriesgué, ya di el paso. Es confiar en el Señor, confiar en que Él va a respaldar nuestra decisión. Y no quiere decir que todo siempre nos va a salir bien, porque eso no pasa. A veces tenemos que fracasar, a veces hay momentos de debilidad, a veces tenemos miedo, como le pasó a Pedro, que estaba en medio de las aguas y se aterrorizó. Ya después ya había caminado, pero le dio miedo, se aterrorizó y pues comenzó
a un 10. Y ahí el Señor lo regañó. Si ustedes siempre sienten como yo, que siempre lo están regañando. Y le dijo, qué poca fe tienes, Pedro. ¿Por qué no confiaste en mí? A veces necesitamos ese regaño del Señor que nos dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás dudando? ¿Qué pasa? ¿Es que no confías en mí? ¿No sabes que soy yo el que todo lo puede? ¿Que tu plan, que tu milagro, que tu sueño, que tu propósito se puede cumplir? Porque es que yo te estoy respaldando. Y como a veces las cosas no salen como nosotros queremos o como siempre deseamos, porque igual, si no hubiese riesgo, pues ni siquiera oraríamos, ¿cierto? ¿Para qué oramos si no hay riesgo? Si no voy a perder nada. Pero hay riesgo. Al decidir, entonces yo comienzo a confiar. Y entonces Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Quiere decir que si así mi decisión haya sido errada o no haya sido acertada, pero no me fue tan bien como yo creía, pues el Señor hace que todas esas cosas trabajen para mi bien, trabajen para que yo igual pueda seguir adelante. Entonces es cuestión de con qué actitud tomamos las cosas, si nos levantamos o si nos quedamos otra vez, no, fallé una vez, pues vuelvo y me quedo en el sillón y espero a que el Señor vuelva a hacer algo. Tenemos que volver a animarnos. Hebreos 11:1 dice, porque esto es fe. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Entonces, si yo confío en Dios, voy a estar seguro de que si tuve una piedra en el camino, que si tuve un problema, pues igual el Señor me va a responder, voy a llegar, ¿cierto? Así tenga que correrme un poquito del obstáculo, así tenga que sufrir la caída del obstáculo, así tenga que volverme a levantar, igual mi fe cree que hay algo que me espera, porque voy a recibir lo que el Señor quiere para mí. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Si estoy aquí, me caigo, pero mi mirada sigue puesta en Jesús. Sigue puesta en que Él todo lo puede. Es normal tener miedo y por eso Salmos 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Quiere decir que es normal que nos dé miedo. Y es normal lo que le pasó a Pedro. Pues él estaba ahí y comenzó a caminar sobre el agua. Pues a cualquiera, si comienza a moverse, si comienza el viento más fuerte, si comienza a llover, pues él le dio miedo. Y a todos nos puede dar miedo. Pero mi confianza, por eso pongo en ti mi confianza. El siguiente punto dice perseverar. Y pues dentro de perseverar necesitamos varios verbos más, como aferrarnos, leer y orar. Porque estos son los que nos ayudan a mantenernos firmes ante las dificultades. Estos son como un ancla. Yo sé que ustedes saben qué es un ancla, que es cuando los barcos están en alta mar y comienzan vientos fuertes, pues lo que hacen es poner y fijar un ancla para que no se muevan. Entonces, nosotros necesitamos anclarnos a la confianza y anclarnos a la palabra y las promesas de Dios. Necesitamos que nuestros pensamientos, que nuestro entorno no nos afecten, porque es que a veces somos nosotros mismos nuestro propio enemigo. Después de que ya nos arriesgamos, somos nosotros los que comenzamos a decir, no, esto no va a salir. Nuestros mismos pensamientos nos engañan. Igual, a veces amigos o familiares o personas en nuestro entorno también pueden venir a disminuir nuestra fe. Pero ¿qué pasa? Que es que ahí es como una batalla, ¿sí? Las promesas de Dios tienen que salir, tienen que ganar esa batalla. Las promesas de Dios tienen que levantarte a ti en esos momentos en los que sientes que ya no puedes más. Necesitas perseverar en la palabra de Dios. Y sí van a aparecer dudas y sí van a aparecer miedos, pero eres tú el que determina a qué te vas a aferrar. A esas dudas, a esos miedos, al fracaso que tuviste o a las promesas del Señor. Y estoy segura que en la Biblia vas a encontrar como mínimo una promesa por cada día del año. O como mínimo una promesa por cada situación que estés viviendo. Santiago 1, del 2 al 3 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba de su fe produce constancia. Quiere decir, nos van a pasar cosas malas. Vamos a tener que fracasar. Vamos a tener que ese negocio al que le invertimos tal vez no va a salir. Esa situación a la que le pusimos todo nuestro ánimo, nuestra pasión,
tal vez no va a salir como nosotros queremos, pero que esa prueba de nuestra fe va a producir en nosotros constancia, va a producir en nosotros carácter, vamos a querer seguirlo intentando, porque el Señor no deja de ser el Señor sigue con nosotros. Entonces, ¿cómo no puedo levantarme yo otra vez si el Señor está conmigo, si el Señor me ayuda a seguir adelante? Es decir, que tendremos dificultades y que esa fe nos va a mantener. El proceso de ser probados duele, como les decía ahorita, si nos encontramos un tropiezo, nos caemos, va a doler. El proceso de ser probados duele, a veces causa estrés, a veces causa dolor, a veces causa tristeza, pero es necesario para nuestra vida. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que si queremos que nuestra medida de fe aumente, necesitamos aferrarnos a sus promesas y necesitamos aferrarnos a su palabra. Y realmente esas promesas son como canjeables, ¿cierto? Son como un bono. Necesitamos canjearlas. ¿Y en dónde las canjeamos? En la presencia del Señor. Yo necesito orar para que mi promesa, mi sueño, para que mi propósito, para que mi milagro se cumpla. Necesito tener ese momento de intimidad con el Señor para decirle, Señor, esto es lo que quiero. Señor, por esto es lo que estoy luchando. Señor, por esto he trabajado, por esto me arriesgué, por esto confié. Señor, necesito que tú respaldes. Pero entonces, si nosotros nos quedamos con el bono y nunca lo canjeamos, porque yo puedo tener la promesa, puedo tener el milagro, puedo tener en mi mente el sueño, pero si yo no me animo a ir a la presencia, no voy y se la presento al Señor y le digo, Señor, esto es lo que quiero, ese bono se va a quedar ahí como cuando se nos vence y no lo pudimos canjear y no lo pudimos aprovechar, así va a pasar. Y lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es decir, que a pesar de las dificultades necesito mantener mi ánimo arriba. Y sí, es válido que, lo que les decía, es válido que nos duela, que el fracaso. Pero una cosa es estar triste, otra cosa es ser triste, ¿no? Quedarnos en la tristeza, meternos y no salir de ahí, quedarnos en el fracaso, otra vez el sillón, quedarnos ahí y llorando y comiendo helado, y quedarnos ahí y no hacer nada más por lo que queremos, a decir, bueno, pasa este momento, estad siempre alegres, dice el Señor. Estoy alegre. Oren sin cesar, voy a seguir orando por lo que quiero y den gracias a Dios por todo. Todo ayuda para mi bien. Entonces voy a dar gracias por esta situación, por este fracaso, por esta cosa que me está pasando. Yo sé que cada uno de ustedes, cada vez que digo esto, piensan en algo que pueden estar atravesando en sus vidas. Eso pasa. Y necesito dar gracias también por eso, porque sé que el Señor me va a ayudar. Y eso es lo que quiere decir perseverar, eso es lo que quiere decir que tengo que ser constante, que a la primera no me puedo ir, que a la primera no puedo dejar y abandonar lo que quiero, que la pandemia, que la economía, que el paro, bueno, que miles de cosas que pueden estar pasando en mi vida no me pueden detener. Yo necesito seguir, yo necesito perseverar en el Señor y que sea el Señor el que me diga, que el Señor se sienta orgulloso y diga, muy bien, te volviste a levantar. Eso que nos pasa cuando logramos una meta y nuestros papás o las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, muy bien, eso necesitamos. Y la aprobación del Señor está cuando nosotros perseveramos. Bueno, esperen, voy a recordar los verbos. El primero es arriesgar, el segundo es confiar, el tercero perseverar y el cuarto verbo es sorprender. Ustedes van a decir, es que vamos a ser sorprendidos por Dios. No, ustedes son los que tienen que sorprender. Nosotros somos los que tenemos que sorprender. Mi fe tiene que causar un wow a mi alrededor. Mi fe tiene que hacer crecer la medida de fe de alguien más. Nosotros tenemos que hacer cosas diferentes y en el momento en el que creemos y no nos dejamos llevar por la habladuría del mundo de no, esta pandemia nos dañó todo, no, es que todo se me acabó en la vida. Si nos dejamos llenar
las palabras de los demás, estamos re mal. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que ser diferentes, es que nosotros confiamos en alguien que todo lo puede. Entonces, si yo soy igual que el resto, pues entonces mi fe no va a sorprender porque estoy haciendo lo mismo que hacen los demás. Me estoy quejando, estoy dejando de trabajar. Bueno, en cambio, si yo hago algo diferente, yo sorprendo a mi alrededor. La gente va a decir, ella o él, ustedes, están haciendo algo diferente. Mi fe debe sorprender a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos, a mi entorno y debe sorprenderme a mí mismo. ¿No les pasa que a veces hacen algo que como que nunca les había salido y les sale y ustedes mismos se sorprenden de lo que lograron? Así tiene que ser la fe en nosotros. Tenemos que sorprendernos de lo que el Señor puede hacer con nosotros. Imagínense esta escena, ustedes llegando al cielo, y ustedes allá, se están recibiendo. Y que, por ejemplo, voy a decir mi nombre, ¿no? Que ustedes pueden imaginárselo con ustedes. Entonces que le pregunten el nombre y yo diga, bueno, Talía Sierra. Y allá todos miren, ella es la que, mira, es que todas esas personas se salvaron por la fe que tú tuviste. Todas esas personas llegaron al cielo por la fe que tú tuviste. Esas personas aumentaron su medida de fe por lo que tú hiciste y por la fe que tú tuviste. Sería increíble. O sea, imagínense que su nombre se ha conocido en el cielo porque ustedes y su fe actuó diferente. Y la fe, nuestra fe, también puede sorprender a Dios. Y hay una historia en la Biblia que está en Mateo 15, del 21 al 28. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió la palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahí fue el wow de Jesús y de los que estaban alrededor. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Y aquí esa mujer hizo los cuatro verbos de los que les estoy hablando. El primero, se arriesgó. Ella era cananea. Ella sabía que el Señor le predicaba y ganaba era al pueblo de Israel. Y pues ahí había como un roce ahí entre esos pueblos. Entonces ella se arriesgó. Ella fue y gritó en medio de un montón de gente que no pertenecía a su pueblo. ¿Por qué? Porque necesitaba y anhelaba el milagro. Segundo, confió. El Señor la primera vez ni siquiera le respondió. Doble chulito azul, lo dejó en visto, nada que ver. Ni siquiera le respondió. Entonces yo me imagino, no me respondió, ¿y ahora qué hago? Ella siguió gritando. Y los discípulos le dijeron, no, Señor, échela porque viene gritando atrás de nosotros. Haga algo para que se vaya. Y ella, sin embargo, perseveró. El Señor le dijo, no, es que yo no le dijo así. Yo no vine sino a salvar a los hijos de Israel, a los del pueblo de Israel. O sea, tras del hecho le dijo que nada que ver. Y después va y le dice lo de que no se le echa la comida a los perros. No, esa pobre quedó, o sea, yo me hubiese puesto en su situación, me hubiese sentido re fracasada. Pero ella no, ella perseveró. Ella perseveró y volvió y le dijo, porque ella sabía que Jesús podía cumplir su milagro. Ella sabía que Jesús podía hacerlo. Entonces ella no se detuvo, perseveró a pesar de que todo el mundo la estuviera mirando y seguramente alejándose de ella, a pesar de que Jesús le hubiese dicho eso y le dijo, pero es que yo también puedo recibir las migajas. Es decir, hasta los perros comen de la mesa de sus amos. Entonces esa fe que ella tuvo sorprendió a Jesús. Y la fe pues
fue de acción en acción, es decir, estas acciones que yo les estoy diciendo. Que nuestra fe pueda ser aquella que sorprende a Dios, que nuestra fe haga que las personas puedan imitarnos. Recuerden, el versículo decía, no sean perezosos, más bien imiten a aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, que nosotros seamos dignos de imitar, que en nuestro alrededor, como se sorprendieron y vieron que nosotros logramos las cosas, seamos aquellos que sean dignos de imitar. Voy a imitarlo a él porque por su fe y sus promesas, su fe y su paciencia logró las promesas, porque por su fe y su paciencia ganó a su familia, porque por su fe y su paciencia logró el mejor trabajo, porque por su fe y su paciencia montó la mejor empresa, porque por su fe y su paciencia está haciendo buenas cosas. Entonces necesitamos ser dignos de imitar. Necesitamos que nuestra fe sorprenda y aumente la medida de fe de alguien más. Ese milagro que estás pidiendo, ese sueño que tienes en tu mente y que tienes en planes, se va a cumplir. El Señor nos dice, esa es la fe. Yo sé que lo que yo quiero se va a cumplir, así no lo vea, así en este momento, la pandemia, la economía, todo parezca mal, el Señor, yo sé que eso lo va a hacer. Y entonces, Él también quiere que nuestra fe se ponga en acción, porque necesitamos hacer las cosas. Bueno, vuelvo al sillón. Si yo me quedo así, en el sillón, cruzado de brazos, esperando que el Señor haga todo por mí, pues nunca voy a conseguir nada. De hecho, cuando uno logra algo, pues uno quiere una meta aún mayor. Entonces el Señor desea bendecirte y el Señor quiere lo mejor para nosotros y quiere que las cosas crezcan, quiere que cada vez tengamos sueños más grandes, que cada vez tengamos metas más grandes, que el milagro que estoy deseando sea aún mayor. Y pasa que a veces digo, no, pues el Señor, si no cumplí esto, que era como más fácil, ¿cómo me va a dar otra cosa mayor? Pero ¿dónde está tu confianza? ¿En quién está puesto esa confianza? Pues en el que todo lo puede, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor necesita que estemos preparados para recibir la bendición. Si yo no estoy preparada, si yo simplemente pasé todo el tiempo comiendo helado y sentado en el sillón sin hacer nada, el Señor no va a poder mostrar su gloria. Y lo que yo quiero y lo que Él quiere es bendecirnos y mostrar su gloria. Y lo que les digo, a veces nosotros estamos en ese punto de comodidad que es chévere, ese punto de comodidad de sentir que todo está bien, tranquilo, que las cosas me funcionan bien, que tengo, de hecho, pues hablando de experiencia personal, yo pues en medio de la pandemia pues tengo un trabajo fijo, entonces pues digamos que estoy tranquila, pero ¿por qué no me animo a algo más? ¿Por qué no me animo a buscar cosas nuevas? Entonces necesito, al cumplir una meta, tú quieres una meta mayor. Y al cumplir esa meta mayor deseas un sueño más grande. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a conseguir, perseverar y perseverar a pesar de las dificultades, para que nuestra fe sorprenda. Ahora sí me voy a ir a lo profesora. Todos estos verbos estaban en infinitivo. ¿Alguien sabe qué significa que están en infinitivo? Que no están conjugados. Muy bien, no están conjugados. Para conjugar un verbo necesito ponerle una persona o un pronombre, un sujeto, y ponerlo en un tiempo verbal. ¿Quiénes son esas personas que necesitan poner estas acciones? Yo, ¿cierto? Muy bien. Iba a decir very good. Muy bien, yo. Entonces, y necesitamos hacerlo ya. Necesitamos hacerlo ya porque el Señor necesita verte actuar, necesita desacomodarte, necesita zarandearte y decirte que tienes que actuar, porque tu meta, tu sueño, tu propósito está por cumplirse, pero tú no estás caminando hacia él. Entonces estos verbos que eran arriesgar, confiar, perseverar y sorprender van a ir con el pronombre yo
y en el tiempo presente. Entonces repite conmigo: yo arriesgo, yo confío, yo persevero y yo sorprendo. Amén.